Buenos días, buenas tardes, de donde quiera que nos estén viendo. Vegano Feroz les da la bienvenida a la cuarta charla del segundo foro de estudios críticos para la erradicación del antropoespecismo. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Luis Tobar con el tema bienestarismo moral. Y pues para presentarles y contarles un poquito de Luis, Luis es activista, él es licenciado en filosofía y aparte es bloguero. Los invitamos a que entren y sigan su blog porque tiene información muy interesante. Y pues nomás contarles un poquito, ¿no? Filosofía Vegana es el blog de Luis Tobar y es un proyecto activista que tiene como objetivo tener un espacio para invitar a reflexionar, a informar, a debatir sobre el especismo y en general sobre la cuestión moral de nuestra relación con los demás animales. A ver, aquí desde Vegano Feroz nos estamos muy contentos de que Luis nos acompañe hoy, de que nos comparta este enfoque desde una postura filosófica y reflexiva. Y pues los invitamos a todos a escuchar a Luis y a cuestionarnos, como hemos dicho desde el principio de este foro, lo que pensamos y lo que creemos acerca del especismo y nuestra relación con los demás. Bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas. Tienes a tu público todo tuyo. Sí, pues, pues nada, saludos a todos y antes de nada quiero agradecer a Mario y a Mayra por invitarme a este foro amablemente. Y bueno, pido disculpas por no tener una cámara disponible, pero bueno, espero que eso no afecte al contenido de la charla. Y espero que se me oiga bien y que la charla resulte amena, entretenida y bueno, y sirva para aportar algo de conocimiento a los que escuchen. Y bueno, el tema de mi charla es como ya anunció Mario, es el bienestarismo ideológico o bienestarismo moral, que de las dos formas se puede denominar. El adjetivo moral o ideológico, igualmente, lo hemos establecido para diferenciarlo de lo que sería el bienestarismo legal, que es lo que comúnmente conocemos como bienestar animal, que son las políticas, las normativas que tratan sobre el acondicionamiento de los animales dentro de su explotación, las normas que regulan su utilización dentro de la ganadería y otras formas de explotación. La diferencia entre bienestarismo moral y bienestarismo legal eh, tiene varios puntos de diferenciación. Una de ellas es que el bienestar animal es simplemente una política de normativas que se refieren a la protección de los animales como propiedades de los humanos. Es simplemente una posición política, por así decirlo, un sistema normativo legal. Mientras que el bienestarismo moral o bienestarismo ideológico es no tanto una doctrina, pero sí es una corriente de pensamiento, una mentalidad y una visión sobre los animales, sobre lo que son, lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Es eh, un tipo de pensamiento. Mientras que el bienestar animal es una posición política de tipo normativo, simplemente que regula la explotación animal. Por tanto, son dos entidades diferentes, aunque bien es cierto eh, que tienen un nombre muy parecido y eso muchas veces induce a la confusión. El propósito de mi charla es precisamente aclarar esta distinción y distinguir entre bienestar animal, bienestarismo legal, y
el bienestarismo moral o bienestarismo ideológico, que también se puede denominar de esta forma. En esta charla, cuando me refiero a bienestarismo, me estaré refiriendo precisamente al pensamiento, al bienestarismo como tipo de pensamiento, como sistema de pensamiento, para distinguirlo del bienestar animal. El propósito de mi charla, como digo, es tratar de explicar esta diferencia, tratar de identificar qué es el bienestarismo moral o bienestarismo a secas, en qué consiste, qué influencia tiene dentro del ámbito animalista o incluso dentro del contexto social en general, y qué argumentos tratan de sostenerlo y qué objeciones le podemos aplicar a esta forma de pensamiento. Básicamente creo que con eso me conformaría, independientemente de que luego estemos de acuerdo o no con los postulados del bienestarismo, al menos creo que es importante tomar conciencia de que existe esta forma de pensamiento y que además es una forma de pensamiento bastante extendida dentro del ámbito animalista en general, hasta el punto, bueno, yo lo considero una forma de pensar, eh, digamos, dominante, aunque muchas veces se hable de derechos de los animales, o se hable de veganismo, o en realidad el pensamiento dominante es el pensamiento bienestarista. Y bueno, ¿en qué consiste el bienestarismo? Como digo, el bienestarismo, siempre que hablo de bienestarismo me refiero al bienestarismo moral o ideológico. Pues en pocas palabras, el bienestarismo es un pensamiento que considera que lo único importante o lo más importante, lo que prevalece frente a cualquier otra cuestión en nuestra relación o nuestro trato con los otros animales, es el bienestar. O sea, lo que importa es el bienestar, o incluso lo único que importa es el bienestar. Esto sería el bienestarismo en pocas palabras, expresado de una manera muy sucinta. Esta idea creo que no le choca a nadie. Quiero decir, mucha gente piensa realmente que lo único que importa a la hora de tratar a otros animales es que de alguna manera favorezcamos o promovamos su bienestar como tal, y no tienen en cuenta otros posibles intereses u otros factores a la hora de evaluar lo que debemos o no debemos hacer a otros animales. Esto es una forma de pensamiento, como digo, es un sistema de pensamiento, es una mentalidad, no es algo que ocurra de forma natural, sino que eh, es una forma de ver el mundo. Puede parecer, para mucha gente puede parecerle algo natural o algo simplemente, o decir, bueno, es que las cosas son así, a los animales solo les importa el bienestar, solo les importa el bienestar entendido como evitar el sufrimiento, evitar el dolor, o disfrutar de un placer, o disfrutar de sus vidas, de ser felices y ya está, y no les importa nada más. No, otros posibles intereses u otros factores están supeditados al bienestar o directamente no importan, no tienen relevancia moral. Esta forma de pensar, como digo, para mucha gente parece natural, simplemente piensan, bueno, las cosas son así, eh, lo cual recuerda mucho al especismo, ¿verdad? Mucha gente cree que pensar de forma especista pues es natural y las cosas son así y no hay otra forma de verlo. Pero mi propósito es intentar explicar que se trata de una visión particular sobre los animales y nuestra relación con ellos, y no se trata de simplemente de una descripción de los hechos. Eh, yo considero que los animales tienen otros intereses, aparte de un interés en, efectivamente, de disfrutar de un bienestar. Eh, Tienen otros intereses, como tienen, por ejemplo, un interés en conservar sus vidas, en sobrevivir, es decir, en continuar existiendo. Incluso también tienen un interés en ser libres, es decir, en no estar sometidos o coaccionados a otros, a la voluntad de otros individuos. El bienestarismo no estaría de acuerdo con la idea de que los animales tienen otros intereses aparte de un interés en su bienestar, y que si otros intereses siempre son
derivados de su interés en disfrutar de un bienestar. Es decir, si el bienestarismo puede reconocer que los animales tienen un interés en vivir, porque vivir les proporciona un bienestar, no porque tengan un interés genuino y concreto en continuar existiendo. Más o menos, esta es la perspectiva bienestarista, como podríamos denominarla. Y lo mismo pasa para cualquier otro interés o cualquier otro factor, ya sea la libertad o la igualdad o el que sea. El bienestarismo siempre supedita o incluso anula cualquier otro estado al bienestar. Como digo, esta es la descripción más concreta del bienestarismo, que es una corriente de pensamiento que se remonta nada menos que a la época de Jeremy Bentham, que es un pensador fundador del utilitarismo filosófico y que muchos conocerán por su famosa cita: lo importante no es si los animales pueden hablar o si pueden razonar, sino que lo importante es si pueden sufrir. Es una cita que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez o hemos leído en algún sitio, porque ha sido muy difundida, ¿no? Esta idea de que lo importante es si pueden sufrir, ¿no? Hay que tener en cuenta que Bentham no dijo sentir, sino que dijo sufrir. Bentham tiene esta perspectiva centrada en el sufrimiento, en la idea de que los animales lo único que les importa es evitar el sufrimiento y nada más. Esa es la postura que tiene Bentham, y por lo menos desde Bentham arranca esta corriente que denominamos bienestarismo, que luego continúa en los tiempos actuales con el también muy conocido Peter Singer, que también es utilitarista y que en su libro Liberación Animal aporta esta perspectiva de que a los animales lo que realmente les importa es evitar el dolor o evitar el sufrimiento, y que cualquier otro interés es derivado o supeditado a su interés en evitar el sufrimiento y también en disfrutar de placer o satisfacción. Porque el bienestarismo no se identifica totalmente con el utilitarismo filosófico. El utilitarismo filosófico es la idea de que lo que debemos hacer es fomentar el bienestar en el mundo y tratar de reducir el sufrimiento a términos generales, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Pero uno no tiene que ser bienestarista uno no tiene que ser utilitarista para estar de acuerdo con el bienestarismo. Uno puede estar de acuerdo con la idea de que a los animales solo les importa el bienestar y, sin embargo, no suscribir necesariamente la doctrina del utilitarismo, aunque sí tienen bastantes relaciones. El utilitarismo claramente ha influenciado esta corriente de pensamiento que denomino bienestarismo, y la influencia que ha tenido Peter Singer en el movimiento animalista particularmente ha sido, pues, me parece que es bastante notable. Y de hecho yo diría que el pensamiento de Singer es la guía o el referente de la mayoría de activistas o de organizaciones animalistas en el contexto actual. No tanto en el contexto social, porque en el contexto social lo que predomina es la idea de que está bien preocuparse por los animales, en tanto que lo que les pase a los animales pueda afectar a los humanos, que es un pensamiento distinto del bienestarismo. El bienestarismo reconoce que el bienestar de los animales tiene un valor intrínseco en sí mismo, independientemente de lo que afecte a los humanos. Sin embargo, la postura dominante sobre los animales en nuestra sociedad, por lo menos hasta el día de hoy, es una postura que podríamos denominar, yo en mi blog de filosofía vegana lo denomino proteccionismo, que es la idea de que hay que proteger a los animales de los daños que podamos causarles, porque ese daño que infligimos a los animales pueda afectarnos o perjudicarnos a nosotros, los humanos. Esa es la postura dominante en nuestra sociedad. A la gente no le gusta la crueldad con los animales porque, por ejemplo, dice que esa crueldad puede extenderse a los humanos. Es esta idea que es claramente antropocéntrica, que es la base de
del pensamiento actual en nuestra sociedad sobre los animales, que es diferente, como digo, de la doctrina, o más bien de la idea del bienestarismo, que considera que el bienestar de los animales importa por sí mismo y que debe ser tenido en cuenta aparte de cómo afecte a los humanos. Son dos formas de pensar diferentes, ¿no? Lo que llamo proteccionismo y lo que denomino bienestarismo. Es importante distinguir entre entidades porque muchas veces se suele confundir. Como mencioné al principio de mi charla, muchas veces se habla de bienestarismo o se utiliza el adjetivo bienestarista para referirnos a las normativas de bienestar animal, que no están basadas en el bienestarismo ideológico o el bienestarismo moral, sino que están basadas en el proteccionismo que acabo de mencionar. Es decir, en la idea de que hay que proteger a los animales porque eso beneficia a los humanos o para intentar que el daño o el uso que hagamos de ellos no perjudique a los humanos. Es un enfoque antropocéntrico distinto del bienestarismo. Por tanto, esto significa que uno puede apoyar el bienestar animal, la normativa del bienestar animal, sin suscribir el bienestarismo, sino simplemente por una cuestión puramente antropocéntrica. Y al mismo tiempo, uno puede estar de acuerdo con el bienestarismo moral, pero no necesariamente apoyar el bienestar animal, por considerar que el bienestar animal no protege realmente el bienestar de los animales. No están ligados el bienestar animal y el bienestarismo, ¿no? Son dos entidades distintas, que es uno de los propósitos de mi charla es intentar distinguir entre ambas entidades porque es muy habitual que en conversaciones o en charlas se hable de ambas como si fueran sinónimos y bajo mi punto de vista pues realmente no lo son. Por tanto, si bien es cierto que son diferentes, por lo general, pues sí, los bienestaristas los partidarios del bienestarismo suelen apoyar medidas de bienestar animal, o por lo menos algunas medidas de bienestar animal, por considerar que eso beneficia el bienestar de los animales, aunque sea indirectamente. Bueno, ellos lo defienden así, lo creen así. Es un tema a debatir si realmente daría para una charla si las normativas de bienestar animal realmente redundan en beneficio del bienestar de los animales. No digamos ya en liberarlos de la explotación que sufren por parte de los humanos, sino simplemente si mejora su bienestar, eso ya es un tema por sí mismo. La cuestión es que los bienestaristas o los partidarios del bienestarismo no quiero dejar claro que no utilizo el término bienestarista como despectivo o peyorativo en algún sentido, sino simplemente puramente descriptivo. Es cierto que los partidarios del bienestarismo no suelen denominarse a sí mismos de esa forma, no suelen decir, bueno, sí, yo soy bienestarista, yo defiendo el bienestarismo. Por lo generalmente no suelen hablar en esos términos, ¿no? El bienestarismo es un término surgido por personas que critican esa postura, ¿no? Quien esté familiarizado un poco con la literatura animalista habrá leído críticas de Tom Regan o de Gary Francione sobre el bienestarismo, unas veces sobre el bienestarismo legal, es decir, el bienestar animal propiamente, y otras veces más centrado en el bienestarismo moral, en esa corriente de pensamiento que considera que solo importa el bienestar de los animales. Como digo, se trata de dos entidades. Si como mínimo podemos distinguir entre bienestar animal y bienestarismo, yo creo que mi charla habrá valido de algo, porque, como digo, es una confusión muy habitual inducida por la similitud de los términos, pero hay que tener en cuenta que términos parecidos pueden tener significados muy distintos por el contexto y el sentido. Se me ocurre, por ejemplo, la distinción entre derecho animal y derechos animales. El derecho animal es el cuerpo jurídico que regula la relación entre humanos y animales dentro de la legislación, pero derechos animales se refiere a una filosofía
que defiende y reconoce derechos para los animales, derechos entendidos como protecciones de sus intereses que no pueden ser vulneradas por motivos instrumentales. Es decir, derecho animal y derechos animales son dos términos muy parecidos, pero al mismo tiempo tienen significados muy distintos, pero muy distintos. Uno es jurídico, legislativo, político incluso, mientras que otro es propiamente filosófico y moral. Con la distinción entre bienestar animal y bienestarismo pasa lo mismo. Es una distinción categorial y también de contenido. Por desgracia, son dos términos muy parecidos que siempre inducen a la confusión. El contenido de mi charla se centra precisamente en la forma de pensar que es el bienestarismo, independiente, que funciona de manera independiente al bienestar animal e incluso al sustento ideológico del bienestar animal. Y bueno, como acabo de mencionar hace un rato, el bienestarismo como forma de pensar, el bienestarismo moral, arranca por lo menos desde Bentham y continúa en la obra de Peter Singer. Pero no es el único caso. También, por ejemplo, puedo mencionar otro pensamiento bienestarista en la obra de Richard Ryder, que a muchos les sonará porque es el creador del término especismo, precisamente. Un psicólogo de Oxford que se le ocurrió que efectivamente que se dio cuenta de que existía una discriminación basada en la especie, igual que existe una discriminación moral basada en la raza o en el sexo, y le identificó esa discriminación con el término especismo. Ryder no llegó a definir el especismo y eso ha dado pie a muchas definiciones diferentes del especismo. Pero lo curioso es que Richard Ryder ha desarrollado una doctrina de pensamiento que entra dentro de la categoría del bienestarismo. Es decir, a Ryder lo que él considera que lo único que importa es el bienestar de los animales, entendido como reducir o evitar provocarles dolor y al mismo tiempo de alguna manera fomentar o permitir que ellos puedan disfrutar o sentir placer o, bueno, en general tener lo que denominaría experiencias positivas. Precisamente esa forma de pensamiento que está en Bentham, que está en Singer, que está en Ryder y que está en muchos otros, por mencionar ejemplos conocidos, es lo que yo denomino bienestarismo. Es esa idea de que solo importa el bienestar, de que solo importa evitar el dolor, no causar dolor, no causar sufrimiento y al mismo tiempo fomentar el bienestar en el sentido de que los animales puedan disfrutar o sentir placer o todo lo que podamos entender como bienestar positivo. Claro que el concepto de bienestar a veces es un poco ambiguo y puede englobar pues muchas cuestiones, ¿no? Si estiramos mucho el concepto de bienestar, casi puede englobar cualquier experiencia que se pueda denominar como una experiencia positiva, como una satisfacción. Pero si lo hacemos de esa manera, realmente diluimos el concepto de bienestar. Porque cuando nos referimos a bienestar, nos referimos puede ser un bienestar objetivo, como el hecho de estar ausente de daños o estar ausente de enfermedades o lesiones, o un bienestar subjetivo en el sentido de sentirse bien, del hecho de poder satisfacer tus deseos o tus preferencias o disfrutar de una serie de placeres en sentido amplio. No, el bienestar es un concepto amplio, pero se refiere a una serie de estados mentales que tienen que ver con experiencias, básicamente con experiencias placenteras, sí, por así decirlo. No suele haber, no hay los autores que hablan sobre, que se centran en el bienestar, no suelen dar una definición muy concreta de bienestar, porque es un término que engloba experiencias un tanto amplias. La cuestión que yo quiero señalar es que incluso con una definición amplia de bienestar, el bienestar
bienestar no engloba todos los intereses de los animales. Es decir, bajo mi punto de vista, el bienestarismo no describe la realidad de la sensibilidad de los animales. Y de los animales, cuando digo animales me refiero por supuesto a los animales no humanos, que es la forma en la que solemos abreviar de la misma manera que decimos humanos para no tener que estar diciendo animales humanos todo el rato. Pero bajo mi punto de vista, el bienestarismo no reconoce intereses que sí podemos identificar en la vida mental de los animales, como el interés en continuar existiendo, el deseo de vivir independientemente del bienestar. Es decir, podemos considerar que los animales tienen un interés en continuar existiendo independientemente de su interés en disfrutar de un bienestar, y que los animales incluso están dispuestos a sacrificar su bienestar por defender su interés en vivir, en sobrevivir, en que no los maten. De hecho, científicamente sabemos que la sensibilidad, la sintiencia o la conciencia sensitiva, de todas estas formas se puede llamar, muchas veces no. Si digo sintiencia, puedo decir también sensibilidad o puedo decir conciencia sensitiva. Es una herramienta biológica surgida evolutivamente para favorecer la supervivencia del organismo animal. La sensibilidad surge de esta forma, es decir, como un instrumento que tenemos los seres sintientes para poder sobrevivir dentro de un entorno pues, que está lleno de amenazas y de hostilidades o de peligros. Es decir, el primer propósito de la sensibilidad es mantener la supervivencia del organismo animal, y creo que podemos identificar claramente al observar el comportamiento de los animales que ellos tratan de sobrevivir, tratan de evitar la muerte. Incluso algunos animales pueden tener un cierto concepto de la muerte, distinguir entre la muerte y la vida, entre si otro individuo está muerto o está vivo. Y los animales tratan de evitar la muerte, aparte del bienestar. Incluso, como digo, pueden sacrificar su bienestar simplemente por el hecho de sobrevivir. Creo que el bienestarismo, como perspectiva, falla al no reconocer el interés genuino que tienen los animales en continuar existiendo. Es decir, en vivir o en sobrevivir. Y que el bienestarismo no tiene en cuenta las evidencias científicas de que un interés fundamental que tienen todos los organismos sensibles es sobrevivir. Pero bueno, no es el único que tienen. También, bajo mi punto de vista, también podemos observar que los animales tienen un interés que podríamos denominar un interés en ser libres. Es decir, en poder, en no estar sometidos, en poder tomar decisiones, en poder moverse libremente sin obstáculos. De hecho, sabemos por la investigación neurocientífica que lo que caracteriza al organismo animal frente al vegetal es precisamente la capacidad de moverse. La movilidad es una de las características singulares de lo que identificamos como animal, es decir, que poder moverse y trasladarse. Por eso, es por eso que evolutivamente ha surgido lo que denominamos sintiencia, es decir, la mente consciente, el hecho de que nosotros, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, forma una imagen del mundo que nos rodea para poder desenvolvernos en él. Una cosa es el mundo y otra cosa, el mundo objetivo, y otra cosa es el mundo que hay en nuestra cabeza, en nuestra mente. La mente crea un mapa del mundo para poder movernos en él, porque para poder movernos en él sin estar constantemente cayéndonos por precipicios o chocándonos con obstáculos.
¿no? En eso consiste pues, los sentidos, como los sentidos primarios, como el sentido de la vista o el sentido del oído, o incluso otros sentidos que carecemos los humanos, como la ecolocalización de los murciélagos. Son sentidos para poder movernos en el mundo sin estar cayendo constantemente en peligros o amenazas contra nuestra vida. Luego los animales podemos decir que desean moverse y desean tomar decisiones libremente sin estar coaccionados, sin estar sometidos a otros o cualquier otra contingencia. Es decir, todos los seres sintientes tienen una voluntad propia. Es decir, toman decisiones, tienen intenciones, tienen deseos, que es lo que de manera genérica normalmente definimos como intereses. Otro fallo que tiene el bienestarismo es precisamente no reconocer que los animales tienen un interés en ser libres. Es decir, tienen un interés en estar libres de sometimiento para tomar sus propias decisiones. Todos los seres sintientes, incluso los que tienen un sistema nervioso básico, tienen algún tipo de intención o propósito, tienen deseos, experimentan sensaciones y estas sensaciones les hacen generar deseos. Cuando decimos que los animales tienen un interés en ser libres, es que tienen un interés pues, en moverse libremente y en actuar por su propia voluntad. Como digo, independientemente del interés que tengan en su bienestar, que pueden tenerlo también, pero también tienen un interés en desarrollar su propia voluntad. Los animales en la naturaleza, los animales libres, los animales silvestres, pues tienen, podríamos denominar, proyectos de vida. Forman familias, forman comunidades, forman grupos, tienen a veces incluso estructuras sociales complejas, tienen propósitos, tienen objetivos, establecen una casa, es decir, tienen una serie de proyectos y deseos e intenciones pues, que no desean que sean alterados por otros. Eso es lo que significa ser libre, es decir, querer poder desarrollar tu voluntad libremente. ¿Y qué tiene que ver eso con el bienestar? Pues no está relacionado directamente. Por ejemplo, en el caso de los humanos, podemos ver que los humanos pueden tener proyectos de vida que no tienen que ver directamente con su bienestar, sino con realizarse a sí mismo, con desarrollarse. Por ejemplo, escalar el Everest pues no es algo que sea precisamente, pues no sea algo que fomente el propio bienestar, sino más bien lo contrario, ¿no? Por poner un ejemplo. Los humanos tienen intención de desarrollar sus propias capacidades, pero no es algo exclusivo de los humanos. Creo que todos los animales tratan de desarrollar sus facultades, ya sea volar, caminar o relacionarse entre ellos o qué sé yo, muchas capacidades particulares que cada especie o cada animal particular tiene, pero afrontarlas libremente. Los animales, siempre que alguien intenta capturarlos o someterlos, se resisten. Hasta el extremo, incluso hasta el extremo de morir. No están pensando en su bienestar, están pensando en ser libres, en no estar sometidos. Luego yo creo que si observamos la conducta de los animales, podemos reconocer que ellos tienen un interés en ser libres, aunque no puedan tener un concepto abstracto en su mente de lo que es la libertad, que bueno, muchos humanos tampoco pueden tener, pero sí podemos reconocer que tienen un interés en ser libres, por ejemplo. Por eso considero que desde el punto de vista empírico, la perspectiva bienestarista falla a la hora de describir la sensibilidad de los animales o los intereses de los animales. El bienestarismo solo reconoce un interés de los animales en disfrutar de un bienestar, en evitar el dolor o en sentir placer y nada más. Y todos los demás intereses o no existen o para el bienestarismo siempre están derivados del bienestar, que es esa es la perspectiva bienestarista que, bueno, creo que algunos consideramos que no es una perspectiva correcta desde el punto de vista empírico, que no representa realmente la sensibilidad de los animales y el hecho de que los animales son, podemos usar el término agentes, en el sentido de que
son sujetos que tienen voluntad, intenciones, propósitos particulares, ya sean individuales o de cualquier otra índole. Tienen un interés, desde un interés en moverse a un interés en conseguir comida, un interés en encontrar refugio. Son constantemente, tienen deseos, intenciones y propósitos. Y eso es una de las características centrales de la sensibilidad. No solamente el hecho de experimentar sensaciones, emociones o sentimientos, sino lo que también llamamos agencialidad, que es esta capacidad de tener propósitos, deseos, intenciones y todo aquello que englobamos dentro de la categoría de intereses para no estar enumerando tantas nociones. Como digo, los que consideramos que el bienestarismo es una perspectiva errada, entendemos que falla al reconocer la sensibilidad de los animales desde un punto de vista empírico. Pero también una de las objeciones que presentamos al bienestarismo es también desde el punto de vista moral. Es decir, el bienestarismo solo tiene en cuenta el bienestar o quiere que el bienestar prevalezca sobre cualquier otra consideración o sobre cualquier otro criterio. ¿Cuáles son estos criterios? Pues, por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de igual consideración, el principio de igualdad que dice que aquello que es igual debe ser tratado de forma igual. El principio de igual consideración, que incluso Peter Singer habla sobre este principio en su libro Liberación Animal, aunque él habla de igual consideración de intereses, aunque la igual consideración no tiene por qué aplicarse solo a los intereses, sino a cualquier elemento que sea moralmente relevante. El bienestarismo no reconoce la igualdad o supedita la igualdad al bienestar. Y esto es un problema moral. El principio de igualdad, algunos consideramos que es un principio fundamental de la ética y que la igualdad prevalece frente a cualquier otra consideración. Es decir, la igualdad significa que todos los individuos, por el hecho de ser individuos, deben ser considerados igualmente y que sus intereses deben ser considerados igualmente. Si son los mismos intereses, el interés en vivir de un cuervo o de un pez o de un humano, no debe ser discriminado o despreciado simplemente porque sean de una especie o de otra o porque tengan una forma o un aspecto. Si tienen el mismo interés, entonces debe ser considerado de forma igual. Esto es el principio de igualdad expresado de forma muy básica. Ahora bien, el bienestarismo tiene un problema con el principio de igualdad, porque el principio de igualdad considera que un individuo no debe estar supeditado a otro. Es decir, si los individuos son iguales, uno no puede estar por encima de otro, sometido a otro o controlado por otro. Es decir, desde una posición inicial. Es decir, no estoy hablando de nuestros hijos o de los animales que hemos adoptado y que tenemos que cuidar de ellos, ¿no? Que hay un tutelamiento ahí. No es una jerarquía necesariamente, pero sí hay una cierta tutela. Estamos hablando desde una posición inicial. Un individuo no debe estar sometido a otro. Si el principio de igualdad efectivamente se aplica de esta forma, entra en conflicto con el bienestarismo, porque el bienestarismo considera que se debe fomentar el bienestar independientemente del principio de igualdad. Esto es, si las normas de bienestar animal, por ejemplo, por poner un ejemplo, si las normas de bienestar animal supuestamente mejoran en algo el bienestar de los animales, pues entonces debemos apoyar las normas de bienestar animal, aunque esas normas entran en conflicto con el principio de igualdad, por la sencilla razón de que son normas que se basan en considerar a los animales como objetos o recursos para beneficio humano. Claramente esto es una violación del principio de igualdad. De hecho, toda la relación que actualmente tienen los animales con los humanos vulnera el principio de igualdad. Es una vulneración muy evidente de que los animales son considerados seres inferiores a los humanos. O directamente son excluidos de cualquier consideración moral. Simplemente son bienes muebles, son propiedades. Si apoyamos normas de bienestar animal que se basan en el principio de que los animales son propios de los humanos, estamos claramente vulnerando el principio de igualdad.
esta es una de las razones por las que la postura que denominamos abolicionista no está de acuerdo con apoyar las normas de bienestar animal, aparte, como digo antes, de considerar que el bienestar animal, la normativa del bienestar animal, favorece el bienestar real de los animales, ¿no? Que es algo que está muy en discusión, sobre todo porque es difícil valorarlo desde una postura objetiva. Pero como digo, el bienestarismo, al decir que debemos promover el bienestar como principio fundamental o incluso como principio único, entra en conflicto con el principio de igualdad. Aquí ya tenemos un problema, o sea, ya de entrada tenemos un problema grave con el bienestarismo. Y los partidarios del bienestarismo pues dirán que hay que fomentar el bienestar incluso aunque viola el principio de igualdad. Pero si empezamos vulnerando el principio de igualdad, que es un principio muy elemental de la ética, si entendemos la ética desde una perspectiva racional y lógica, pues aquí tenemos un conflicto, claramente. Los que estamos de acuerdo en que la ética debe basarse en principios lógicos, pues tenemos un problema serio. Por esto lo llamamos bienestarismo, no como digo antes, no por darle un sentido despectivo, sino simplemente porque el bienestarismo considera que el bienestar es lo más importante y que todo lo que hagamos tiene que prevalecer siempre el bienestar o el fomento del bienestar. Aunque luego en la práctica, pues a lo mejor no consigue sus resultados. De hecho, como digo, es muy cuestionable que las normativas de bienestar animal, que, que muchas veces se basan en confinar, mutilar y matar a los animales, de alguna manera proporcionen o garanticen algún tipo de bienestar a los animales. Pero ese no es el punto central de mi charla, así que no quiero excederme demasiado en ello. Y continúo señalando el conflicto que tiene el bienestarismo desde el punto de vista, hemos visto el conflicto de la doctrina bienestarista con la sensibilidad de los animales, el hecho de que el bienestarismo no reconoce otros intereses aparte del interés en bienestar, del interés en tener un bienestar, como el interés en continuar existiendo o el interés en ser libres. Y ahora hemos visto el conflicto del bienestarismo con una serie de principios lógicos, una serie de principios éticos, empezando por el principio de igualdad. Pero no solamente tenemos un conflicto entre el bienestarismo y el principio de igualdad, sino que también lo tenemos con otro principio fundamental de la ética, que es el principio de valor intrínseco. O valor inherente, de las dos formas se puede decir valor inherente o valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? ¿Qué es valor intrínseco? Es el valor que una entidad, para expresarlo en pocas palabras, que una entidad o un ser tiene por sí mismo y para sí mismo. Es decir, es un valor que tiene en sí mismo, no es un valor que nosotros le demos o que tenga para nosotros, sino que es un valor que una entidad tiene por sí mismo. El concepto de valor intrínseco es fundamental en la ética. De hecho, difícilmente podemos entender la ética si rechazamos la noción de valor intrínseco. Todas las teorías morales tienen alguna noción de valor intrínseco, es decir, de algo que se valora por sí mismo, algo que tiene valor en sí mismo, algo que no tiene un valor económico o instrumental, sino que en sí mismo eh, es valorable, es algo que tiene importancia por sí mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos con el bienestarismo y el valor intrínseco? Bueno, pues que el bienestarismo reconoce valor intrínseco al bienestar, como su propio nombre indica. Es decir, el bienestarismo considera que lo que tiene valor intrínseco es el bienestar de los individuos, es decir, el bienestar puede ser el bienestar objetivo, pero principalmente el bienestar subjetivo de los individuos. Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque podemos asignar un valor intrínseco prácticamente a cualquier elemento del universo. Podemos decir no sé, que las rocas tienen un valor intrínseco y decir, bueno, pues tienen un valor intrínseco. Ahora, las rocas tienen un valor intrínseco, esa es la cuestión. Es decir, ¿hay seres que podamos identificar que tienen un valor intrínseco? Sí, desde mi punto de vista. Pero ¿qué seres tienen un valor intrínseco? Los seres sintientes.
Solo los seres sintientes, los seres dotados de sensación, que son seres conscientes, que tienen como mínimo una conciencia sensitiva, son seres que poseen valor intrínseco. Solo en ellos hay valor intrínseco. ¿Por qué? Porque son los únicos seres capaces de valorar, son los únicos que pueden realizar valoraciones, es decir, eh, tener una experiencia mental que indica que es algo, que algo es bueno, o mejor dicho, algo que es beneficioso o perjudicial, o simplemente o que incluso que no les interesa, que también es una valoración. Solo los seres sintientes pueden realizar valoraciones. Pero no solamente eso, sino que también es inherente a la sensibilidad el hecho de que un ser sintiente se valore a sí mismo. Es decir, los seres sintientes se valoran a sí mismos sin importar lo que otros sienten, piensan o valoren a su respecto. Los seres sintientes o seres conscientes se valoran a sí mismos como individuos, es decir, valoran su supervivencia, valoran su bienestar, valoran su autonomía, valoran su integridad, es decir, se valoran a sí mismos como sujetos, desean continuar existiendo, que no les maten, que no les dañen, es decir, se valoran a sí mismos y pueden valorar, por tanto, objetivamente, aunque arbitrariamente podemos asignar valor intrínseco a cualquier entidad del universo, solo los seres sintientes poseen un valor intrínseco. Esta es una distinción muy importante porque lo que tiene valor intrínseco se considera que es lo que, dentro de la consideración moral, debe ser protegido o respetado o fomentado. El valor intrínseco, como digo, es un concepto fundamental de la ética sin la cual no se puede entender de otra forma. Y el bienestarismo considera que es el bienestar lo que tiene el valor intrínseco, mientras que otras perspectivas consideran que lo que tiene valor intrínseco, el ser que tiene valor intrínseco, es el sujeto, es decir, es el individuo en sí mismo, y no su bienestar. El bienestar del individuo es algo que tiene que valorar el propio individuo. Es el individuo si valora el que valora su bienestar, no el bienestar en sí mismo. El bienestar en sí mismo no puede existir sin el sujeto. Todas las experiencias mentales siempre se refieren a un yo, es decir, a un sujeto. No puede entenderse de otra forma que no sea de una forma subjetiva. Entonces, la valoración intrínseca es siempre del sujeto y no de la sensación. Por eso, pensamos, bueno, hablo en plural porque no soy el único que piensa de esta manera, que el bienestarismo falla al otorgar valor intrínseco al bienestar en lugar de atribuírselo al sujeto. El bienestarismo considera que lo importante es el bienestar que efectivamente está en el sujeto, pero el bienestarismo tiende a ver a los individuos como receptores de bienestar, como receptores de placer, dolor, felicidad, sufrimiento, pero no reconoce el valor intrínseco del sujeto como tal. Esta distinción es importante. Sé que es muy sutil, pero digo que es importante para entender por qué no podemos considerar, por qué hay objeciones a la postura bienestarista. Porque el valor intrínseco del bienestar es un valor del sujeto, es el sujeto el que valora su bienestar. Y no al contrario, la sensación en sí misma no puede tener un valor intrínseco porque es el sujeto el que se la da. El bienestarismo, por ejemplo, piensa que el dolor, por ejemplo, tiene un valor intrínseco negativo, o decir que es algo malo, hablando en términos coloquiales, y que el placer, por ejemplo, tiene un valor intrínseco positivo, es algo bueno. Pero no es así. Realmente, desde un punto de vista empírico, yo considero, bajo mi punto de vista, considero que no es así, que es el sujeto el que valora si el placer o el dolor o cualquier otra experiencia es buena o mala para él. Podemos considerar que el placer es malo para nosotros, que el placer en determinado contexto, en determinada intensidad o en determinado sentido no es algo bueno. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sentir placer haciendo daño a otros no creemos que sea algo bueno.
No se puede pensar que sea algo bueno. Es decir, tú puedes sentir placer golpeando a otros por pura diversión, pero ese placer pues no es algo necesariamente, no es moralmente bueno, ni siquiera puede ser que sea beneficioso para uno mismo. La valoración de cada experiencia, cual, incluso una experiencia relacionada con el bienestar, no está necesariamente ligado a la experiencia en sí misma. De la misma manera, el dolor no tiene por qué ser necesariamente algo malo. El dolor puede ser, el dolor de hecho podemos valorarlo como algo bueno, porque el dolor, para empezar, nos avisa de amenazas o peligros sobre nuestra propia integridad y supervivencia. Podemos decir, bueno, el dolor es algo bueno, porque instrumentalmente nos sirve. O incluso desde nuestra perspectiva como agentes morales, que tenemos una conciencia moral, observamos en la violencia que ejercemos sobre los animales, ¿no? Por ejemplo, si vemos un matadero o alguna violencia sobre los animales, esto pues nos provoca un dolor, nos provoca un cierto dolor al ver que se trata así de los animales. Y no creo que eso sea una experiencia que se pueda denominar como una experiencia mala. De hecho, yo creo que se puede considerar como buena incluso. Si uno no sintiera ningún tipo de dolor ni de sufrimiento al ver la violencia sobre los animales, pues difícilmente no podríamos tomar una actitud hacia ella. Eso no significa, quiero decir con esto, que sea el dolor que nos provoca mm, ver esa violencia lo que determina que está mal la violencia sobre los animales. Para juzgar si algo está mal tenemos que acudir a un razonamiento moral, pero sí digo que las experiencias que normalmente suelen considerar como negativas o perjudiciales o desagradables, mejor dicho, para el sujeto, pueden ser buenas, incluso beneficiosas. Este es un problema que tiene el bienestarismo, bajo mi punto de vista, es que el esquema que tiene el bienestarismo a la hora de valorar las sensaciones es erróneo. Es erróneo porque asigna automáticamente el placer como algo bueno, el dolor como algo malo, cuando no necesariamente tiene que ser así. Eh, de hecho, esto en filosofía se conoce como la falacia naturalista, la idea de que los hechos naturales se pueden moralizar en sí mismos. Que hay cosas en la naturaleza que son malas o buenas en sí mismas, que es una idea que el bienestarismo abraza al considerar que el sufrimiento es malo o que el bienestar es algo bueno, que realmente no es así. Es decir, tenemos otras formas de pensamiento que no consideran que el bienestar sea ni siquiera un criterio moral. Es decir, una cosa es tener en cuenta el interés en el bienestar de los individuos y otra cosa es considerar que el bienestar es un criterio moral. Son dos cuestiones diferentes, ¿no? Para explicarlo así en pocas palabras es un poco difícil, pero eh, para entender por qué el bienestarismo es una forma de pensamiento y no simplemente una descripción de la realidad, porque como digo, creo que mencioné antes que muchas veces uno se encontrará con partidarios del bienestarismo diciendo que es que las cosas son así, que es que el dolor es malo y el placer es bueno porque es así, porque ellos dicen que es así, pero realmente no están describiendo la realidad, sino que están describiendo su forma de pensar solamente, que no encaja con lo que algunos entendemos que es la sensibilidad de los animales, que moralizar el dolor o el placer y en general el bienestar es una postura errónea porque no son criterios morales. Es decir, eh, secuestrar, voy a poner un ejemplo práctico, secuestrar un animal de la naturaleza para luego encerrarlo y proporcionarle un máximo bienestar que podamos proporcionarle, eh, no es una postura moralmente correcta. Aunque tú le proporciones el mayor bienestar que ese animal en concreto pueda experimentar, ese acto no es correcto, no es moralmente correcto. El bienestarismo diría sí, es correcto, si lo único que importa es el bienestar o lo que debe prevalecer es el bienestar, eh, es la postura correcta, entonces secuestrar un animal y darle el mayor bienestar posible es una opción correcta. Como digo, esa acción que el bienestarismo probaría, pues para empezar, vulnera el principio de igualdad al someter a un individuo a otro, vulnera el valor intrínseco al
considerar, al no reconocer que el individuo tiene un valor en sí mismo y por tanto no debe ser tratado como si fuera un elemento que tiene valor instrumental para lograr algún objetivo, eh, como es el propio bienestar. De hecho, si utilizamos a los animales para fomentar el bienestar, de alguna manera los estamos instrumentalizando para lograr un objetivo que nosotros consideramos loable, porque si bien es cierto que los animales tienen un interés, podemos reconocer que los animales tienen un interés en bienestar, tienen otros intereses aparte de su interés en disfrutar de un bienestar y a la hora de juzgar moralmente si un acto es justo o injusto, tenemos que acudir a principios objetivos, al principio de igualdad y al principio de valor intrínseco. Si no tenemos en cuenta principios objetivos a la hora de evaluar moralmente nuestras acciones, lo que estamos haciendo es basarnos en nuestras preferencias personales, simplemente. Y creo que dentro de la perspectiva bienestarista hay un alto grado de subjetivismo en el sentido de que parece que los partidarios del bienestarismo valoran las acciones en función de lo que a ellos les gusta o les disgusta, no en si es justo o es injusto, o en si es correcto o es incorrecto, o incluso si es verdadero o es falso, sino en eh, si a ellos les provoca un agrado o un desagrado. Y eso lo veo, por ejemplo, en el apoyo a la normativa de bienestar animal, como digo antes, porque tenemos pocas, por no decir ninguna evidencia de que la normativa de bienestar animal beneficie a los animales, de que beneficie el siquiera el bienestar, no ya de que les libere de la explotación, sino de que beneficie su bienestar. Ampliar la jaula de un animal unos centímetros o incluso varios centímetros, pues no hay pruebas de que eso reduzca su sufrimiento y sin embargo los bienestaristas están convencidos de que es así, pero parece ser que se autoconvencen de que es así y a ellos les gusta pensar así y se sienten bien y bueno, se aprueba una norma de bienestar animal y dicen, bueno, esto va a mejorar el bienestar de los animales y punto final. Y parece más bien una fe, ¿no? Parece. Si no tenemos criterios objetivos para determinar si algo beneficia o no al bienestar de los animales, pensar que lo hace parece ser una suposición o incluso una fe. Por eso digo que hay un alto grado de subjetivismo en el bienestarismo. En el momento en que no nos basamos en principios objetivos, como el principio de igualdad o el principio de valor intrínseco, que como digo está asociado al sujeto, pues al final la manera que tenemos de valorar nuestras preferencias, perdón, de valorar nuestra relación con los animales se basa en el puro subjetivismo, se basa en si nos gusta o no nos gusta, en si nos conviene o no nos conviene y al final eh, caemos en una perspectiva antropocéntrica. Bueno, no caemos, sino que básicamente no hemos salido de ahí. Este es uno de los problemas que tiene el bienestarismo, bajo mi punto de vista. Es esta idea de renunciar a principios objetivos y basarse en consideraciones que pueden ser principalmente subjetivas, porque incluso evaluar el bienestar de un animal eh, no es fácil, si es que siquiera es posible. Podemos evaluar que experimentan sufrimiento o que experimentan incluso enfermedades mentales o que experimentan dolor, pero es difícil evaluar el bienestar en su totalidad y si no podemos evaluarlo objetivamente, pues hay un alto grado de subjetivismo, es decir, que depende de que si nosotros creemos que su bienestar es bueno o malo o regular, lo que nosotros creamos. Pero no es una forma, yo no creo que no es una forma eh, de relacionarnos con otros animales desde un punto de vista racional, desde un punto de vista racional, racionalmente moral. Creo que esta es una de las objeciones que tenemos sobre el bienestarismo. Bueno, pues recapitulando, espero que nadie haya perdido el hilo a estas alturas. Voy a recapitular algunos puntos
brevemente. El primero es la diferencia entre bienestar animal y bienestarismo. Como digo, la segunda es la idea de que la corriente del bienestarismo ha estado asociada al pensamiento de Bentham y de Peter Singer, principalmente. Luego, la idea de que la visión del especismo la visión del bienestarismo incurre en defectos tanto empíricos, al no reconocer la pluralidad de intereses que tienen los animales y que no solo se refiere a su bienestar, y también en un defecto moral al no reconocer principios como el principio de igualdad y el principio de valor intrínseco, que son los que deben prevalecer en la evaluación moral a la hora de establecer a la hora de establecer nuestros actos respecto de los animales. El bienestarismo no tiene en cuenta estos principios o los supedita a ellos, o puede decir, bueno, la igualdad tengámosla en cuenta siempre que favorezca el bienestar. Eso es lo propio del bienestarismo. Y bueno, creo que con esto, creo que con esta descripción si he conseguido poder ayudar a identificar lo que es esa forma de pensar, que es una forma de pensar que domina el ámbito animalista, bajo mi punto de vista, incluso de manera inconsciente, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, esto es así, y no lo reconocen. De la misma manera, esto pasa también con el especismo, en verdad. Mucha gente no reconoce la existencia del especismo. O sea, dices, ¿especismo? ¿Qué es eso? No entiende lo que es. Y sin embargo piensan de forma especista, de manera muy clara. Con el bienestarismo, perdón, bajo mi punto de vista ocurre algo muy parecido. El bienestarismo domina nuestra forma de ver a los animales, de relacionarlos con ellos, tanto como el especismo. El pensamiento dominante está basado tanto en el especismo, en sus diversas formas, como en el bienestarismo. Esto se ve principalmente en el ámbito animalista, no ya digo en el contexto social, donde incluso el bienestarismo pues no tiene tanta prevalencia frente al pensamiento tradicional proteccionista, pero sí sobre todo en el ámbito animalista. Y bueno, como la mayoría de las personas que escuchen esta conferencia, esta charla, entiendo que son animalistas o que se consideran a sí mismos animalistas, es por ello el motivo que me ha llevado a centrar, que me ha llevado a elegir esta charla sobre el bienestarismo para intentar por lo menos, aunque sea, identificar esta forma de pensar. Luego cada uno podrá valorar por sí mismo si está de acuerdo o no está de acuerdo con el bienestarismo, pero por lo menos, como pasa con el especismo, por lo menos identificar, reconocer que existe esta forma de pensamiento, que es un tipo de pensamiento, es una mentalidad y que no es necesariamente la única mentalidad que existe. De hecho, el bienestarismo, tal como lo he expuesto aquí, no es compatible con el veganismo. Si entendemos el veganismo como un principio ético, si entendemos el veganismo como el rechazo a la instrumentalización de los animales, como la oposición a que los humanos dominen a los animales y los traten como medios para fines humanos, el bienestarismo no es compatible con el veganismo. ¿Por qué? Porque el bienestarismo solo le importa el bienestar. Es decir, no le importa si utilizamos a los animales o si sometemos a los animales al dominio humano. Lo único que le importa es si los animales gozan o disfrutan de un cierto bienestar. Claramente, no es compatible la visión bienestarista con el veganismo si entendemos el veganismo en su sentido original, que podríamos, en el sentido de ser un principio ético que rechaza la cosificación e instrumentalización de los animales para fines humanos. Si entendemos el veganismo como un principio ético, que es como yo considero que deberíamos entenderlo de acuerdo a sus fundadores y a su definición original, entonces el bienestarismo no es compatible con el veganismo. Y esto creo que se ve muchas veces en debates, charlas
que tenemos entre animalistas, incluso entre veganos, a la hora de discutir sobre qué cosas deberíamos hacer o no deberíamos hacer respecto de los animales. Y el apoyo a las normativas de bienestar animal es una de ellas. El bienestar animal claramente se opone totalmente al veganismo, a la idea de que los animales deben estar liberados de la dominación humana. Si el bienestar animal es un instrumento de dominación sobre los animales, apoyarlo de alguna forma es apoyar la explotación de los animales. Pero el bienestarismo, el pensamiento bienestarista, no necesariamente conduce a apoyar al bienestar animal, pero por lo general suele conducir a apoyarlo por considerar o por creer simplemente que favorece el bienestar de los animales. Como vemos aquí hay un conflicto. Entonces el bienestarismo y el veganismo no pueden ser compatibles desde este punto de vista. Entendiendo el veganismo como un principio ético, como digo, y el bienestarismo como una corriente de pensamiento. No son compatibles, luego aquí hay un conflicto. Y sé que muchos partidarios del bienestarismo, aunque no utilicen el término bienestarismo, se consideran veganos por no consumir productos de origen animal, porque bueno, normalmente no consumen carne o no consumen lácteos, huevos, tal. No están en contra de los zoológicos, pues en general se denominan veganos, pero realmente no, no asumen el veganismo como un principio ético, sino que el principio que rige su pensamiento es el bienestarismo. Muchas personas que están dentro de la corriente de pensamiento del bienestarismo rechazan los productos de origen animal o dicen que rechazan la explotación animal porque la explotación animal perjudica el bienestar de los animales. Ese es el motivo que les conduce a ello. Ellos consideran que perjudica el bienestar de los animales o que no garantiza el bienestar de los animales. Pero luego podemos verles apoyando los huevos camperos, los huevos ecológicos, la carne producida humanitariamente, que eso también es incompatible con el veganismo. Entonces, vemos que aquí hay un conflicto que es muy habitual en los debates. Cualquiera que haya estado en un debate, en un foro de veganos, habrá visto que hay este conflicto entre apoyar normativas de bienestar animal, apoyar productos que dicen, productos animales que dicen haber sido, que haber satisfecho ciertas condiciones de bienestar a los animales, pero independientemente de que en el mejor de los supuestos hayan tenido cierta consideración real por el bienestar de los animales, desde una perspectiva vegana se considera que esto no es aceptable, apoyar ninguna forma de explotación sobre los animales, por muy supuestamente humanitaria, compasiva que pueda ser. Aquí hay un conflicto. ¿Y por qué este conflicto? Porque son dos formas de pensar diferentes. La forma de pensar bienestarista y la forma de pensar vegana. Son dos formas distintas. Entonces, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con una y con otra, pero creo que como mínimo deberíamos estar de acuerdo en que son diferentes, en que son dos formas de pensar diferentes. Yo como mínimo aspiraría a que mi charla ayudara a reconocer esta distinción. Y como digo, que luego cada uno podrá decidir si está de acuerdo con una u otra, pero lo que no son es compatibles. No es compatible el veganismo desde un sentido ético con el bienestarismo. Y por supuesto, yo claramente apoyo la perspectiva vegana. Creo que el bienestarismo incurre en muchos defectos y que no beneficia a los animales. No solo no respeta a los animales, porque no los respeta como sujetos de derechos, sino que ni siquiera beneficia al bienestar de los animales. Desde mi punto de vista, la forma de pensar bienestarista ha sido dominante en el contexto animalista desde los tiempos de Bentham, desde la época de Peter Singer, y realmente la situación de los animales no ha mejorado, incluso desde un punto de vista empírico. Los animales sufren toda clase de explotación simplemente para beneficio humano, y los bienestaristas muchas veces dicen, bueno, es que hemos conseguido prohibir determinada forma de explotación animal,
hemos prohibido las corridas de toros o determinadas acciones que se consideran maltrato, pero si observas desde una perspectiva general, no ves que haya un cambio ni siquiera desde el punto de vista subjetivo para los animales. Es por eso que creo que el bienestarismo falla a diversos niveles. Creo que falla al reconocer, falla empíricamente en su visión sobre la sensibilidad de los animales, al aplicar un criterio reduccionista sobre lo que es la sintiencia de los animales, al centrarse exclusivamente en el interés en el bienestar y no reconocer otros intereses que tienen los animales, como el interés en vivir o el interés en ser libres. Falla a nivel moral al no reconocer principios elementales como el principio de igualdad y el principio de valor intrínseco. No reconoce el valor intrínseco del sujeto, sino que asigna arbitrariamente, desde mi punto de vista, el valor intrínseco al bienestar, por no hablar de los derechos, que el bienestarismo tampoco reconoce que los animales tengan derechos, pero bueno, esto es otro tema más complejo. Y por último, como tercer punto, el bienestarismo falla desde un punto de vista que podríamos denominar práctico o pragmático o incluso estratégico, como lo quieras llamar. Es decir, falla a la hora de mejorar la vida de los animales. Falla a la hora de liberarlos de la explotación humana, falla incluso en su propósito de mejorar las condiciones en las que los animales están sometidos. Y creo que podemos, por poner un ejemplo, pues voy a poner un ejemplo centrado en España, que es donde vivo yo. En España, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas se prohibieron las corridas de toros, impulsados por organizaciones bienestaristas, y eso se celebró como un triunfo, como algo que había ayudado a los animales, que el hecho de que no se celebraran corridas de toros, pues había mejorado su bienestar, porque ese sufrimiento en concreto que padecían, pues ya no se permitía legalmente. Pero al mismo tiempo se permitían otros usos de tauromaquia, como los correbous, que pues no podemos decir que inflijan menos sufrimiento a los animales, y al mismo tiempo los animales que son víctimas de la tauromaquia, como los toros, no por ello dejan de ser utilizados en la ganadería como sementales, o no dejan de ser enviados al matadero. En general no cambia nada realmente para los animales. Sin embargo, las organizaciones bienestaristas defienden este tipo de medidas como algo que beneficia a los animales. Pero en la práctica, si analizamos un poco la medida concreta, independientemente de que a nosotros nos agrade o nos desagrade, podemos ver que no es una medida que haya mejorado la vida de los animales. Los animales siguen siendo esclavizados. Sí, me refiero a los toros específicamente. Siguen siendo utilizados, siguen siendo enviados al matadero y siguen estando sometidos al dominio humano. Es difícil valorar exactamente cómo se ha mejorado la vida de los animales. Podemos poner el ejemplo de ampliar las jaulas de los animales unos centímetros. No está claro por qué, en qué se reduce el sufrimiento de un animal por estar en una jaula de 10 centímetros a estar en una jaula de 20 centímetros. Los bienestaristas están convencidos de que se mejora el bienestar, pero no hay una prueba objetiva que lo demuestre. De lo que sí tenemos pruebas es de que ese tipo de medidas y ese tipo de pensamiento centrado en el bienestar de los animales lo que hace es reforzar, si cabe todavía más, la idea de que los humanos tenemos derecho a someter a los animales si al mismo tiempo nos preocupamos por su bienestar. Básicamente, de esa forma, el bienestarismo es aliado del especismo, del antropocentrismo, de la idea de que los humanos tienen derecho a controlar, a someter, a dominar a los animales. Es decir, justo lo contrario de lo que pretende el veganismo y en general la filosofía de los derechos animales. Este es otro fallo. Como digo, creo que el bienestarismo falla a diversos niveles y que es una forma de pensar
que domina el ámbito animalista en su mayoría, el contexto animalista, y que también que empieza a tener presencia en el contexto social no animalista, la idea de que hay que tener en cuenta el bienestar de los animales por sí mismo. Y pienso que no es la forma de pensar apropiada. Creo que esa forma de pensar es errónea a varios niveles y que realmente no beneficia en la práctica a los animales. Eh, bajo mi perspectiva, creo que he aportado algunos argumentos así a nivel muy básico para intentar reflexionar sobre ello. A mí me gustaría que todos los animalistas, todas las personas que en general tienen una preocupación por los animales, eh, reflexionaran sobre ello, por lo menos que identificaran el bienestarismo como un tipo de pensamiento eh, y no como algo que es así simplemente, ¿no? Es decir, bueno, pensamos de esta forma porque no hay otra forma de pensar. Sí hay otra forma de pensar. Igual que antes de reconocer la injusticia del especismo como un prejuicio, eh, primero hay que identificarlo. Es decir, si primero no identificamos la existencia del especismo, difícilmente vamos a rechazarlo. Pienso. Entonces, eh, mi propósito principal es entender el bienestarismo como una forma de pensar, como una perspectiva, como un filtro a la hora de valorar nuestra relación con los animales. El bienestarismo moral, como dije antes, bienestarismo moral, bienestarismo ideológico, es diferente del bienestarismo legal, y el bienestarismo moral es una forma de pensar sobre los animales eh, que domina el ámbito animalista, que rige nuestras relaciones con ellos, pero que no está ayudando a lograr la liberación de los animales de la dominación humana. Eh, aquellas personas a las que les importe la liberación animal, a que consideren que los animales tienen derechos, que consideran que los animales deberían estar libres de la dominación humana, que los humanos no deberíamos utilizar a los animales ni considerarlos como seres inferiores, eh, pienso que deberían reflexionar sobre el bienestarismo, sobre esta forma de pensar y las implicaciones que tiene, eh, no solo a nivel conceptual, sino en la práctica. Eh, no voy a poner más ejemplos, podría poner muchos ejemplos, podría estar describiendo todo el ámbito animalista, pero creo que ese saldría un poco de tiempo. Eh, como digo, mi propósito principal es tratar de identificar esta forma de pensamiento eh, eh, para tomar conciencia de ello, porque creo que es igual de importante que reconocer la existencia del especismo, bajo mi punto de vista. Y creo que tenemos argumentos para, mm, para reconocer que el especismo es erróneo, pero también tenemos argumentos de peso para reconocer que el bienestarismo no solamente existe como una forma de pensamiento, sino que es una forma de pensamiento errónea, que no respeta a los animales. Aunque se diga preocuparse por su bienestar, eh, no respeta a los animales como sujetos, como individuos que tienen derechos, que tienen un valor intrínseco que debemos respetar. Aunque el bienestarismo diga promover su bienestar, si se promueve el bienestar de los animales, mejor dicho, se intenta promover el bienestar porque se intenta, pero desde mi punto de vista no se consigue, si se intenta promover el bienestar violando los derechos de los animales, violando principios éticos y finalmente reforzando todavía más la mentalidad antropocentrista que domina nuestra visión de los animales, el bienestarismo entonces lo que está haciendo un mal y no un bien para los animales. Creo que como mínimo, por lo menos deberíamos reflexionar sobre ello. Desde mi punto de vista, y luego cada persona pues tendrá que valorar si considera que el bienestarismo es acertado o no es acertado, pero por lo menos reflexionar sobre ello creo que es importante eh, si, si nos importa la situación de los animales. eh, y es importante también porque, como digo, no solamente hay una tendencia a creer que el bienestarismo es una forma de pensar natural o la única forma de pensar, sino que el hecho de hablar del bienestar de los animales es muy atractivo, ¿no? Es
muy sugerente, ¿no? Si vemos bienestar de los animales, claro, por supuesto, ¿quién puede estar en desacuerdo en preocuparse o en promover el bienestar de los animales? Así en principio. No tiene mucho sentido. ¿Cómo puede alguien estar en contra de fomentar el bienestar de los animales? Pues alguien que le preocupe los animales no puede estar en contra de eso. Pero estar en contra del bienestarismo no es estar en contra del bienestar de los animales o en contra de respetar o fomentar su bienestar. Es decir, no es lo mismo. Es decir, yo estoy en contra del bienestarismo, creo que no soy el único, claro, por supuesto, pero no estoy en contra del bienestar de los animales o de tener en cuenta el bienestar de los animales, sino que creo que el bienestar de los animales como un interés debe ser tenido en cuenta dentro de unas coordenadas éticas como que son el principio de igualdad, el valor intrínseco, el propio veganismo. Dentro de esas coordenadas debemos tener en cuenta el interés de los animales en gozar de un cierto bienestar, así como tenemos que tener en cuenta otros intereses, como el interés en continuar existiendo, ¿no? o el interés en tener una autonomía, en tener una cierta libertad. Esos son, por supuesto, que los tenemos que tener en cuenta. Pero preocuparnos por el bienestar de los animales no implica, no conduce a suscribirnos a la forma de pensar bienestarista. No implica el bienestarismo, ni es el bienestarismo la forma adecuada de preocuparnos por el bienestar de los animales. Que no solamente debemos preocuparnos por su bienestar, sino también debemos preocuparnos por su vida o por su libertad, por respetarlos como sujetos, y no considerarlos como objetos o ser inferiores. Debemos preocuparnos por muchas cosas. El bienestar es una de ellas. Y preocuparnos por el bienestar no implica aceptar la forma de pensar bienestarista, es decir, el bienestarismo. Ese es básicamente el propósito de mi charla, identificar el bienestarismo, entender por qué algunos consideramos que es una forma de pensar errada y por qué rechazar el bienestarismo no implica rechazar preocuparnos por el bienestar de los animales. Creo que es un punto muy importante a tener en cuenta, porque a veces cuando se discute este tema, pues los partidarios del bienestarismo dicen que, bueno, que si no aceptamos el bienestarismo, entonces no nos preocupamos por el bienestar de los animales, lo cual es falso, desde mi punto de vista. Y bueno, creo que más o menos ya he mencionado todos los puntos principales. De mi charla. Tengo aquí un esquema de los principales puntos que quería mencionar. Y sí, básicamente creo que los he suscrito todos. Espero que, bueno, que se me haya... bueno, espero que los que me estén escuchando, los que me escuchen en otro momento, bueno, hayan seguido un poco el hilo de mis pensamientos. He intentado trazar un esquema muy, muy básico de lo que entiendo por bienestarismo. Y bueno, llevo un rato hablando ya y creo, no estoy acostumbrado a dar charlas muy seguidas. Por lo general, suelo participar más en debates o en interacciones con otras personas. Y creo que ya podría terminar. eh, en- Creo que podría terminar eh, pues dando las gracias a Mayra, a Mario, por invitarme a participar en el foro. Espero que esta charla ayude a comprender el problema del bienestarismo y a motivar a informarse, a reflexionar y a discutir ello siempre de forma respetuosa y argumentada, por supuesto. Eh, eh, Solamente quiero decir que yo no considero aunque sí considero que el bienestarismo es una forma errada de pensar, no creo que los bienestaristas tengan mala intención o mala voluntad o
una despreocupación por los animales ni nada parecido. Simplemente creo que hay un error en su forma de pensar y nada más. No, nunca cuestionaría que personas, por muy comprometidas que estén con el bienestarismo, no se preocupan, no tengan una preocupación por los animales sincera. Creo que también es muy importante dejar claro esto, que es simplemente creo que algunas de sus ideas, algunas de sus creencias son equivocadas, pero que por supuesto su intención, creo que su intención es buena, aunque su forma de pensar no lo es tanto. Y creo que nunca cuestionaré su forma de pensar, pero no cuestionaré su voluntad, su intención de preocuparse y de ayudar a los animales. Pero sí creo que una preocupación honesta por los animales, una preocupación ética por los animales, tiene que conducirnos a rechazar el bienestarismo, así como tiene que conducirnos a rechazar el especismo. Creo que estos dos puntales que dominan nuestra visión sobre los animales, el especismo y el bienestarismo, que también está, el especismo, por desgracia, también está muy presente en el contexto animalista, son dos formas de pensar que perjudican a los animales a diferentes niveles. Y creo que si nos preocupa a los animales, como mínimo, deberíamos reflexionar sobre ello y tenerlo en cuenta. Es básicamente mi opinión al respecto. Y bueno, creo que ya llevo un rato hablando, como hora y media ya. Creo que podemos terminar. Muchas gracias, Luis. Fue una plática muy amena. Fuiste muy claro en explicar tu punto. Muchas gracias, Mario. Y a mí me gustaría agregar que no es coincidencia que el bienestarismo falla. O sea, yo creo que falla a propósito para que se pueda sustentar y continuar la dominación sobre los demás animales. Porque finalmente lo que nos vende son placebos, ¿no? Son pastillas nada más para hacernos sentir bien en cómo hacemos las cosas, pero es una visión muy superficial y creo que por eso ha dominado en el ambiente vamos a decir, animalistas o de todas las personas que se preocupan por los demás animales de alguna o de otra manera. Y ahí viene la importancia de ejercer una visión crítica, digamos, de afinar nuestro discurso, nuestro enfoque, nuestra postura, porque si suscribes o si una persona suscribe con el bienestarismo, va a estar brincando entre un monotema, o sea, entre un tema y otro, de forma inconexa. Y bueno, ahí vamos a estar perdiendo tiempo, energía, recursos que pudiéramos estar utilizando o aplicando de manera más efectiva si nos enfocáramos en un discurso más concreto, más sólido, bien pensado, porque por ejemplo, o sea, un ejemplo de miles, veo ahora que tienen lo del acuerdo de China y porque implica, bueno, que una cantidad de no sé cuántos billones de animales, de crueldad y de sufrimiento. O sea, y estas cuestiones se van a seguir dando en cualquier parte del mundo, o más bien en todo el mundo, mientras los demás animales sigan fuera de nuestra consideración moral. Sí, sí, sí. Y, o sea, no van a mejorar mucho las condiciones, o por mucho que puedan mejorar, no van a representar un cambio significativo en la vida de los demás animales, mientras estos se encuentren fuera de nuestro círculo moral, de nuestra comunidad moral. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
Eh, sí, es cierto. La preocupación por el bienestar de los animales, eh, mientras esté sometida a un criterio antropocéntrico, no va a ser una preocupación por el interés que tienen los animales en gozar de un bienestar, sino más bien una preocupación que tienen los humanos en creer que los animales que explotamos gozan de un bienestar. O sea, al final lo que buscamos es creer que los animales tienen un cierto bienestar y sentirnos bien con nosotros mismos y tranquilizar nuestra conciencia si nos centramos en el tema del bienestar y en el tema del sufrimiento, porque si nos centramos en el hecho de que los animales son individuos, que son sujetos de derechos, que no tenemos derecho a explotarlos, entonces el bienestarismo ya no vale, porque hemos cambiado ya el paradigma o la perspectiva. Mientras sigamos hablando de bienestar, de sufrimiento, no vamos a salir nunca de ese paradigma y las cosas no van a cambiar de manera sustancial, se van a hacer modificaciones muy pequeñas, muy superficiales, pero nada más, y no va a cambiar nada en la situación de los animales, bajo mi punto de vista, y creo que la historia así lo demuestra. Y de verdad agradecemos mucho tu presencia hoy en el foro, Luis. Fue una plática muy amena, como bien lo dijo Mario, fueron palabras muy sencillas, muy concretas, muy directas, que nos hacen mucho reflexionar, ¿no? Y yo sí te agradezco de todo corazón este Gracias, tiempo. Mayra. Nos hiciste recordar también el tiempo de la radio. Nos hiciste recordar el tiempo de la radio cuando solo escuchábamos y esto también es bueno porque tienes que afinar el oído muchas ocasiones para dejar lo que nos decías al principio, ¿no? Ver el mundo diferente. Entonces ahorita nos tocó afinar el oído para después ver lo que está sucediendo en nuestro mundo, ¿no? Y pues creo que a todos nos une algo, la preocupación por los animales, ¿no? Aquí la situación es que es tiempo de cuestionar nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Y tu charla nos ayuda mucho a eso, ¿no? A cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y que actuemos no desde, muchas veces somos muy paternalistas, inclusive ahí lo comentaban algunos en los comentarios de esta charla, no es tanto actuar desde el corazón, no es tanto actuar desde la compasión o desde el sentimentalismo, tenemos que empezar a actuar desde criterios morales y principios éticos. Eso es lo que me deja tu charla y pues de verdad un placer escucharte. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Creo que sí, que este evento va a ayudar a clarificar un poco más la cuestión y por tanto puede tener un cambio puede suponer un cambio significativo. Y pues agradecerles como siempre a todos los que nos acompañan y se dan el tiempo de estar aquí. Miriam Bejar dice que gracias por la plática y por compartir opiniones. Gracias Luis, dice Baliño Helen, por la charla. Excelente charla, nos dice Ale Rosales. Rose Carrera también por ahí da su comentario, muchas gracias, muy enriquecedor escucharte. Y pues de verdad no nos queda nada más que agradecer, ¿no? Algunos comentarios desde antes, en cuanto a qué es bienestarismo y todo. Entonces, pues sí, gracias, gracias, gracias. Bueno, Y gracias a para todos. quienes no conozcan el trabajo de Luis Tobar, pueden visitar su blog, es filosofiavegana.blogspot.com. Ahorita lo ponemos en los comentarios para que se den una vuelta. Ya tiene algunos años. Luis, ¿desde cuándo empezaste el blog? ¿Como 2013, 2011, por ahí? 2008, octubre de 2008. 2008. Wow. Wow.
Wow, pues hay muchas entradas para los que no han tenido oportunidad de leer lo que, pues el enfoque de Luis. Hay muchas entradas bien interesantes, así es que hay material como para pasar todo diciembre hibernando en esta contingencia que tenemos, ¿no? Y pues ya nada más nos queda despedirnos y agradecer de nueva cuenta a Luis por atender, por tomarse el tiempo Por el y esfuerzo, porque sabemos que es un esfuerzo y em, pues por tu disponibilidad para hablar cuando sabemos que a ti lo que te gusta es escribir. Así es que gracias por esto, gracias por este esfuerzo. Gracias. Gracias, gracias María. también a todas las Por eso. personas que se conectaron y que nos vieron en vivo. Y bueno, quienes no hayan alcanzado a escuchar la plática desde el principio, se queda grabada en Facebook Live. Y al terminar el foro completamente, vamos a subir todos los videos a YouTube en una playlist para que los tengan completos. Y pues para terminar, a mí me gustaría algo, nomás dejar un extracto de un libro que precisamente es parte del blog de Luis. Es un extracto de Cartas a un buscador de sí mismo de Henry David Thoreau, que dice, no lo olvidemos, el sentido pleno y original de la filosofía no se limita al ejercicio del pensamiento, sino de la voluntad y del ser completo. La filosofía es un método de progreso espiritual que aspira a provocar una transformación radical del sujeto. No se trata tanto de conocer esto o aquello, sino de cambiarse a uno mismo. Y con este mensaje me gustaría cerrar esta charla, que creo que resume mucho lo que estamos platicando. No solo es conocer, no solo es informarnos, sino buscar que todas estas nuevos pensamientos y nuevas formas nos lleve a hacer un cambio radical. Y pues no para nosotros, sino para los demás animales. Con eso me gustaría cerrar. ¿Vale? Porque en nosotros está el problema y en nosotros la solución. Así es que, pues a seguir formándonos y a seguir cuestionándonos, dejar de, o bueno, preguntarse si es lo más viable, por ejemplo, el bienestarismo, que muchas personas lo ven como un escalón hacia la liberación animal de la dominación humana, pero pues sabemos que, o bueno, la historia ya nos ha demostrado que es más un espejismo, como un caramelo para la conciencia, y ahí queda, ¿no? Ahí queda el tema para reflexionar. Luis, no sé si quieras agregar algo ya para despedirnos. Pues no, simplemente agradeceros muchísimo el haberme invitado, el agradeceros el haber organizado este evento, este foro. Gracias a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharme. Y bueno, esperemos que todo esto finalmente sirva de alguna manera para ayudar a los animales a liberarse de la explotación que padecen, que sin duda es lo importante. Y gracias por vuestras reflexiones también. Un abrazo a todos y sigan en sintonía. Nos vemos en la siguiente charla. Abrazos. Compartan la plática.